Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. Yo hoy me encuentro con Gustavo y con Vladimir de QM Brass. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿cómo va la vida? Excelente. Trabajándola. Sí, trabajándola. ¿Y en qué consiste el trabajo de ustedes? Bueno, somos músicos. Básicamente somos músicos, somos artistas. Somos músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín y del quinteto QM Brass, Ok. quinteto de bronces. Quinteto de bronce, ahorita vamos a entrar por allá. Mientras Gustavo se sirve agua, que el pelado todavía no quiere hablar, pregunta para Vladimir. ¿Cómo llegaste vos a la música? ¿Cómo llegué yo a la música? La verdad, ya ni me acuerdo. Te cuento que vengo de familia de músicos. Ok. Creo que en mi casa era una obligación ser músico. Es un poco como al revés de las otras familias donde tienes que hacer algo y si eres músico era mal visto. No, yo pude haber dicho que quiero ser abogado, doctor y me dijeron, me hubieran dicho, no, en esta casa no se acepta eso, tienes que ser músico. O sea, realmente fue así. ¿Y Gustavo? Pues la verdad, no tengo la menor idea por qué llegué a parar en la música. Nosotros somos de una familia numerosa. eh, Nací en Montelíbano, Córdoba. Mi Ok. papá era ganadero. eh, por cosas de la vida llegamos a parar aquí en Medellín. Y en un programa que se llama Red de Escuelas de Música de Medellín, en la escuela del 12 de octubre, hace unos 24 años. Entré ahí. Apenas el director me vio, me dijo, es que, este tiene cara de tubista. Y entonces me chantó ese enorme aparato porque no era una tuba recta, sino una tuba saxófono, una que tiene un cuerpo La que lo amarra a grandísimo uno. La y te, blanca, sí, sí. y te metes dentro del cuerpo y la campana sale por acá. Pues, ¿cómo le digo yo? O sea, yo creo que nadie quiere empezar a tocar ese instrumento. Bueno, estuve 2 años así como si sí, como si queriendo la cosa o no queriendo. Ya luego cuando me enamoré, y sí, empecé a estudiar duro. Ok. Es muy particular las dos historias porque una es una herencia y la otra es un azar, llamémoslo así. Y entonces esa herencia y ese azar en cierto momento se juntan. Pero para llegar allá, ¿cómo llegaron? ¿Cómo fue ese proceso de sentarse a estudiar? ¿Cómo fueron esas cosas que tuvieron que resignar? Esos sacrificios, porque pues en mi caso, yo les voy a poner mi ejemplo. Yo empecé a tocar piano a los 5 años. Toqué piano hasta los 15, 16 años y dije, no, parce, ya perdí mi vida en esto, no voy a seguir tocando piano y me dediqué a escribir, ¿cierto? Y resigné un montón de cosas. No salía con amigos porque tenía que entrar al conservatorio por un montón de cosas. ¿Cómo fue ese vínculo de ustedes? Porque es que siempre nos han metido en la cabeza lo de que ser músico es una persona que se encierra a ensayar todo el tiempo y no tiene vida social, no tiene, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa relación de ustedes con la música y de la música de ustedes con la vida y de ustedes con la vida y ese tipo de cosas? O sea, ¿es un mito o sí se necesitan sacrificio al principio y después ya se puede gozar? Pueden venir a entrevistar a las 5 de la tarde. No sé. Tiene, tiene, tiene algo de cierto. Yo creería que no es del todo mito, eh, pero, mejor dicho, realmente sí hay sacrificio. Yo tuve una niñez bonita. Yo soy de Jericó, Antioquia. Eh, Empecé música allá, mi familia es de allá. Pero te cuento, o sea, el hecho de ir a la banda de música era porque mi hermano mayor le encantaba la música. Yo debo decir que yo quería ir a jugar, ¿cierto? Yo quería ir a jugar fútbol, pero llévese el niño para la clase. Eso era lo que le decían a mi hermano. Así empecé yo. Entonces, obviamente, uno de niño tiene muchas cosas.
y perdí no hice lo que hace un niño No me normalmente, quebré un pie bajándome de un eh, árbol, pues. cosas así. Ahora, no quiere decir del todo que estuve encerrado y que no tuve una niñez, no, para nada. O sea, igual jugaba fútbol y todo eso. Me sacaban del partido para ir al ensayo, eso sí pasaba. Pero bueno, ese fue mi acercamiento realmente. Yo empecé de 4 años a recibir clases de música. En los pueblos es una escuela de música, banda de música. Cuando eso existía el programa departamental, que es un programa similar A la red. a la red, pero era departamental. Ahora es como cada municipio por sí solo tiene su banda. Cuando eso era una red departamental. La manejaba mi tío, mi mamá tocaba el saxofón, mi hermano tocaba tal cosa, mi hermanita Ok. tocaba la percusión, entonces realmente teníamos que estar allá. Eh, Fue a la par con las cosas que hace un niño. Realmente yo no puedo decir que me quitaron mi niñez, pero sí me enseñó una disciplina bastante rígida. Yo tenía que salir del colegio para la clase de música, luego para el ensayo de la banda, todos los días, o sea, y fuera de eso, la condición del colegio, porque había como un pacto muy bonito, diría yo, entre el colegio y la banda, es que no podías estar en la banda si tus calificaciones no eran buenas, obviamente, porque quitaba tiempo y no había tiempo para tareas o cosas así. Entonces, no, te digo la verdad, no sentí en algún momento que mi niñez o que no tuve niñez, aunque sí me obligaron a ir. Ok, y Osvaldo. Gustavo, es que Sí, Osvaldo. sigo yo con mi caso, bueno. Sí, hágale, Pues vea, vamos a contar casos aquí, porque es que el acercamiento con la música que vive cada uno es diferente, ¿cierto? claro. Vos te relacionaste con él en el barrio, ¿cierto? Él se relacionó en un pueblo. O sea, mira la diferencia. Y no es, yo creo que no es lo mismo vivir la música y más la música de la red de escuelas en el barrio que vivir la música que puede tocar una red de escuelas en un pueblo. Entonces, ¿cómo la viviste vos desde el barrio? Pues vea, primero que todo le quiero contar la parte de la que usted estuvo hablando de la niñez. No, mi niñez y yo vivíamos después de haber vivido hasta los 4 años mío cumplido en Monte Líbano, nos fuimos para Pereira. Allá viví como hasta los 10 u 11 años. Ok. En la vivienda de una escuela, en una vereda que se llama La Esperanza, algo así. Y nosotros jugamos todo el santo día en esa cancha. A las 5 de la tarde nos llamaba mi mamá, porque en las veredas uno se acuesta temprano. A las 5 de la tarde nos llamaba nuestra madre a comer frijoles calientes y a vernos supercampeón, que en esa era la época de supercampeones. Y nos veíamos supercampeones y frijoles calientes y a las 6:30, 7 estábamos en la cama ya. Entonces yo esa época sí o sea, mi niñez sí la jugué a lo grande. Ya yo entré, ya nos vinimos luego para Medellín y entré en la música a los 14 años míos cumplidos. Entonces ya pues era la juventud y pues he sido juicioso pues, pero cuando yo entré ya la música, que me enamoré de la música, ya yo estudiaba tuba 6, 7 horas, ya yo no quería ni siquiera terminar el colegio. Ok. Bueno, ya ahí empecé a estudiar duro, ahí sí, pero sí, o sea, sí tiene uno que ser selectivo ya con su vida. Con lo que hace, con el Es tiempo. con las amistades, con el tiempo, ahí sí me enfoqué casi todo esa o sea, esos primeros 6, 7 años de lleno así con la música, para Vladimir, poder uno alcanzar dale. pues un nivel, para poder estar compartiendo Ajá. con el maestro Vladimir acá. De una. Pregunta. Vladimir, ¿qué instrumento toca? Yo soy trombonista. Trombonista, listo. Entonces vamos a jugar con esas dos cosas. Listo. El trombón y la tuba. Y la tuba, sí. Y la tuba.
Listo, ya mucha gente se imagina que la tuba, que lo amarra uno, que uno se metía adentro, pero ahorita hablaste de otro tipo de tuba. Una tuba recta Una tuba recta, sí. y como, ¿qué diferencias hay o simplemente en la estructura? Es como solamente la estructura, sí, pero en cuanto a lo sonoro, a la sonoridad, es muy similar. Listo, y el trombón. El trombón es el instrumento más popular, diría yo, después del saxofón o el piano. Pues, bueno, mentira, soy trombonista. Pero es un instrumento bastante exótico. Es un instrumento que tú ves en cualquier tipo de música. Tú ves un trombonista en un grupo de jazz, tú ves un trombonista en un grupo de ska, lo ves en la música tropical y está en la sinfónica. Entonces, imagínense la clase de versatilidad que tiene el, el- el trombón. Sí. No, no, o sea, es difícil encontrarlo en otros instrumentos, quizá la trompeta y el saxofón. Increíblemente ahora la tuba, está muy de moda la música norteña Sí, y la iba a música de llegar, banda. iba a llegar Sí. allá. Y encuentran unos tubistas en México con un virtuosismo increíble que jamás uno pensaría que el tubista va a salir adelante a hacer una improvisación. Eso está pasando. Uno lo veía en el saxofón, en el trombón obviamente, pero vean, la tuba está bastante Sí, cotizada en estos momentos. qué bueno. ¿Y cómo llegan ustedes? Pues ya tienen ese proceso de escuela, de juventud y no sé qué, pero entonces cuando dicen, ve, yo me voy a especializar más en tuba, ¿qué estudio? ¿Cierto? Y yo quiero ser trombonista, ¿qué estudio? Y entonces nos juntamos y decimos como, ah, no, pues solo me quedo con lo de la escuela, la red de escuelas o ya tengo que profesionalizar esta cosa. ¿Cómo se profesionaliza? ¿Cómo se hizo todo ese proceso de ser profesional de la música y poder decir, hey, soy músico? Te cuento, realmente en la banda se usaba era que uno pasaba por varios instrumentos. Yo alcancé a tocar este bombardino, alcancé a tocar saxofón también. Uno realmente duraba un tiempo determinado en un instrumento. Esas bandas de esa época formaban más docentes o pedagogos de la música que músicos en sí, ¿cierto? Pero los músicos, las bandas sinfónicas o escuelas de música de los pueblos tienen un gran problema, o sí, llamémoslo así, un gran problema, y es que la gente cuando sale del bachillerato Se olvida. no quiere irse. Ah, ¿Cierto? Los pueblos no tienen universidades, no, bueno, muchos de ellos no las tienen, la mayoría no las tienen. sí. Entonces, claro, esa escuela que hicieron van a otro lado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de enseñanza forma muchos pedagogos de la música, muchos formadores de banda, los que se quieren dedicar a ello. Los otros simplemente con el último instrumento se quedan y estudian otra cosa, ¿cierto? Yo tuve la fortuna que mi hermano ya estaba aquí en Medellín, mi hermano es el músico de la casa, mi hermano sí es un musicazo, Said Hurtado se llama, y en esa época yo tocaba flauta traversa y él era director de una orquesta, lo que llamamos ahora crossover, de esas que tocaban merengue, Merengue, salsa, salsa, sí. música de los años 60, Los Alfa 8, pues. una cosa así. Y me dijo, no, pero con esa flauta aquí no vas a trabajar. La orquesta está necesitando el trombón. No quiere decir que yo cogí el trombón y aprendí, no, yo ya había pasado por el trombón. Pero, pero bueno, digamos que me escogió a mí, mi hermano me entregó el trombón, por decirlo de alguna manera. Obviamente, después pasó que ya estaba tocando y todo eso y me gustó. Pero que yo haya escogido el trombón y este es el instrumento que yo quiero, Ok. no. O sea, mi música ha sido porque otros me han puesto O a sea, trabajar. es muy particular porque ahorita dijo cómo fue el trombón es el mejor instrumento del Oh, mundo, el claro, más ahora, popular. claro, Pero claro. diciendo, no, yo no lo escogí, no era No, mi no, preferido. no, Porque no, ya vive de él. no, Sí, porque ya da plata, porque ya le llena el Ya. bolsillo, porque ya es el que merca en la casa. Exactamente, sí. Listo. Y Gustavo, ¿cómo fue ese proceso de listo? Ya salí de la escuela, ya quiero ya dedicarme a esto, ya estoy estudiando 7, 8 horas, pero ¿cómo lo profesionalizo? ¿Cómo lo llevo más allá?
Bueno, aquí en Medellín pues no había así como una escuela de tuba. O sea, es que hay que saber hablar porque... Para po- no herir Sí, 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 para susceptibilidades. no Sí, sí, sí. herir. No había, o sea, personas profesionales en el instrumento que, que te pudieran certificar. Entonces, contrataron a una persona pues que no era profesional en el instrumento. Ya la Universidad de Antioquia pues cambió eso, ¿no? Porque estamos hablando de institución, entonces hay que saber qué es lo que vamos a decir. ¿Qué me tocó a mí hacer? Buscar como profesores particulares en Venezuela. Yo a los 18 años, los coordinadores, pues los jefes de Amadeus, los que em, manejaban la red de escuelas, ¿cómo se llama eso? Eh, Los encargados. Sí, Sí, la alcaldía le entregó ese programa a ellos. ok. Bueno, ellos me dieron como trabajo de profesor, empecé a trabajar ahí y me pagaba pues como los pasajes para irme para Venezuela a recibir clases particulares con turistas allá, pero no era una cosa pues así que me fueran a dar un certificado, no. Pero yo empecé pues a crecer ahí, las cosas aquí se empezaron como a abrir, o sea, la escuela o los turistas empezaron a crecer de nivel, entonces ya contrataron a Juan Hernández Sepúlveda, el profesor o tubista de la Sinfónica de Colombia, ya él tenía así certificado de tubista, de profesional, y entonces empezó a profesionalizar la escuela de tuba de acá de Medellín. ok. Y ya hay una escuela de tuba. Sí, claro. Sí, claro, digamos. Ok. Listo. Y después de todo ese proceso de que mi hermano tiene una orquesta, montamos una escuela de tubistas, ¿cómo llega uno a la filarmónica? ¿O cómo llega uno a un proceso ya de orquesta grande, de tocar con un montón de gente? Pues ya venían como con ese aprendizaje de estar ensamblados en un proceso, ya sea la orquesta, ya sea el conjunto, ya sea lo que sea. Pero ya como es ese momento en el que en el que a uno lo llaman en la filarmónica, eso es como la selección Colombia, como, mira, viene no sé quiéncito, viene no sé quiéncito, viene no sé quiéncito y los ensamblan, ¿cierto? Pero si están así o cómo llegan ustedes allá. Bueno, realmente uno llega ahí es porque, digamos que ha profundizado en el estudio del instrumento y en el estudio del repertorio sinfónico. O sea, realmente, pues obviamente uno entra a la universidad a estudiar el instrumento, no es que uno entra a estudiar música. También existe la pedagogía, la licenciatura. Licenciatura. En el caso de nosotros entramos a estudiar el instrumento y en el caso mío entré a estudiar música clásica, ¿cierto? O lo que se enseñaba era música clásica o la música académica Académica. del instrumento, Sí. ¿cierto? Entonces no es que simplemente, vieron a aquel que es muy talentoso pero toca salsa, no. Realmente es un estudio más profundo de la técnica del instrumento y del manejo del repertorio, del estilo. Realmente ya es una carrera universitaria. Digamos que la orquesta sinfónica ya necesita de músicos profesionales que hicieron este tipo de estudio profundo del estilo. No quiere decir que un músico popular no lo haga. Yo soy músico popular, yo toco salsa, yo toco en diferentes agrupaciones, pero dentro de mi gusto siempre estuvo la música sinfónica. Eh, yo estuve primero en la Orquesta Sinfónica de Dafid. Debo confesar que al principio, o sea, que jamás, como todo lo que te he contado parecido, jamás pensé estudiar música como tal. Pero como vengo de familia de músicos, estaba ese tipo de educación, porque sí, nosotros venimos de una banda sinfónica y se veía todo tipo de música. Entonces entré a la Orquesta Sinfónica de AFID, donde estuve estudiando, mientras estuve estudiando, y luego tuve la oportunidad de entrar a la Filarmónica, pues generalmente se hace por audición. En esos momentos yo no lo hice por audición, sino que fui a hacer un reemplazo de alguien que tenía una licencia
Y pues esta persona no siguió y ya ahí sí se hizo la audición y pues logré quedar. Tuve la experiencia de esos 6 meses y logré quedar eh, en la orquesta definitivamente. Estoy del 2008, son 14 años más o 14 menos. años. Sí. ¿Y Gustavo cómo llegó allá? Yo llevo aproximadamente 12 años en la orquesta. Yo estaba en Venezuela, me fui hace unos 13 años, 14 para Venezuela, a Caracas. Yo dije, no, pues voy a irme para Caracas a terminar, a hacer la carrera allá. Pero empezó pues Venezuela con la decadencia. Sí. Entonces yo, ya más triste allá, yo me vine un diciembre acá de vacaciones para Medellín y me encuentro el maestro Ramón Paniagua, una de los trompetistas leyenda de acá de Medellín. Sí. Y me dijo, Tabito, hay una vacante en la orquesta. Si quiere, porque él tenía un cargo donde podía hablar por mí, si quiere, véngase. Y yo le dije, maestro, pues si usted me está diciendo eso, el 18 de enero lo espero acá, me dijo, en el Teatro Metropolitano, allá ensayaba la orquesta. Entonces yo llegué, pasé como un periodo de prueba y bueno, me dejaron. Ha sido un placer haber conocido pues al maestro, su, su, su grandeza y no, un crecimiento muy agradecido con la vida por la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y a raíz de eso, pues bueno, ellos querían como montar un quinteto. Ya él tenía, eh, ¿cómo se dice? El germen. Sí, Algo le estaba ya, ya, picando. ya él había pasado, él había tenido ya un quinteto, la Sí. Ah, ya, sí, experiencia. claro, la experiencia. Entonces, de ahí salió el quinteto, QM Brass. Ok, enseguida, no se me adelante, que es que tenemos que dar como todo ese contexto para poder llegar allá. Sí, ok. Yo tengo una pregunta, y es una pregunta, yo siempre le digo a la gente que son preguntas bobas. Una pregunta boba. ¿Hay alguna diferencia entre una filarmónica y una sinfónica? Técnicamente no, Ten- es simplemente la palabra. Una nombre. orquesta sinfónica, bueno, filarmónica viene de la palabra filial, es que es una reunión entre amigos eh, que se reunieron a tocar. Entonces, digamos que la filarmónica en un principio es privada y la sinfónica es del Estado, cosa que no pasa ahora ya. Ya Ok. es simplemente cuestión de nombre, no tiene nada, no tiene ninguna diferencia técnica, por decirlo así. Ok. Y ahora sí, ¿en qué momento nace QM Brass? Bueno, QM Brass tiene ya 12 años. QM Brass somos músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín que teníamos la necesidad de hacer música académica para quinteto, para Ok. quinteto de bronces, que es uno de los formatos más conocidos o los que más se usa en la música académica con bronces, ¿cierto? Teníamos, como nos comentó Gustavo, la fortuna de tener al maestro Ramón Paniagua, que ha tenido la historia del quinteto de bronces de Medellín. O sea, eso duró de toda la vida, el quinteto de bronces de Medellín. Ya no existía en ese momento y bueno, hagamos otro quinteto, eh, busquemos algo distinto con este quinteto. Entonces, al principio empezamos a hacer música académica, tocábamos en los festivales de música religiosa, etcétera. Pero es un formato que se presta para mil cosas. Entonces, para todo tipo de música, eh, fuimos ingresando, ingresando repertorios distintos, música tropical, por ejemplo. Nada más parecido a un quinteto de bronces que una orquesta de estas papayeras de porros Sí. de, de la De sabana. 15, sí. Sí, cierto. Solo es la forma de tocarlo. De pronto nos sonaba más vestidito así Sí. de frac, ¿cierto? Pero bueno, era el formato. Se usa mucho, la gente le encanta la música tropical en ese formato. Podemos tocar jazz,
también lo hacemos. Eh, no sé, hemos incursionado en mil cosas. En estos 12 años hemos hecho eh, mucho repertorio, mucho repertorio. Tocamos lo que llaman música internacional. Yo nunca he podido entender, pues me imagino que es Sí. porque es de todos lados, pero en un concierto nosotros empezamos con Händel y luego pasamos a un jazz, luego tocamos la comparsita, luego un pasillo y terminamos con un porro. Entonces ahí te puedes dar cuenta de la versatilidad de este formato. Ok. Pero ahí yo tengo un bache en la historia. 12 años. Y Gustavo me dice, no, a mí me invitaron a tocar. ¿Su merced fue que llegó tarde o cómo fue la cosa? No, Vladimir, como 14 años. No, él estaba recién entrado. Sí. Realmente 12 años tenés en la orquesta, más o menos. Sí. Ah, Sí, caray, ah, sí. no, Es entonces, que, es que como me contó una historia súper larga, y es que no, yo estuve 13 años en Venezuela, a mí no me daban las cuentas. no, es que por eso es que estás perdido en las cuentas. No 13 años en Venezuela, hace 13 años, Ah, 13 ok. años atrás, me fui y estuve solamente un año en Venezuela. Ah, ok, listo. Porque empezó Venezuela con la decadencia. Ahí fue mi enredo, listo. Música popular, música académica. Hablaste de música de banda, hablaste de salsa, hablaste de jazz, hablaste de un montón de cosas. Y para la gente del común, ¿cierto? O sea, el cristiano de a pie como yo, eh, siempre hay como una separación entre la academia y lo popular. ¿Cómo viven ustedes desde la academia esa selección del público o ese pensamiento del público, esa falsa idea del público? Falsa idea, correcto. Mira, es bien particular que es una de las preguntas que me hacen mucho por el estilo de carrera que he tenido. Yo fui profesor de trombón y jamás quise hacer esa diferencia en mis alumnos, jamás quise mostrarla, jamás quise enseñarla realmente. Yo quería enseñar a tocar trombón y obviamente los estilos son completamente distintos, entonces enseñar estilos. Hay veces me molestaba mucho de hablar de música popular o música académica. Eso es como si la música popular no necesitara estudiarse y realmente es bien complicada. Eh, Ahora ha pasado con programas como la red de escuelas, con las mismas redes sociales y todo eso, que se ha acercado muchísimo. Yo creo que antes era mal visto que uno tocara música tropical en una universidad, era mal visto por los mismos profesores, o tropical o popular o lo que sea. Ahora existe una educación, por lo menos aquí en Medellín, doy fe de ello, donde se trata de unir, se trata de que realmente haya diferenciación, no por su tipo de música, más no por su público o a quién va dirigida. Eso me parece importante. Eh, Creo que eso está pasando ahora y es lo que siempre buscamos nosotros, o lo que estamos buscando con nuestra música en QM Brass, que es, como decía yo hace poco, ponerle tenis a la música académica y vestir un poquito con un corbatincito a la música popular y nos encontramos en la mitad y todos disfrutamos. Es más o menos eso lo que pensamos. Sí, pues yo iba a hablar algo, hacer un paréntesis ahí. Antes, lo que dijo Vladimir, anteriormente sí era prohibido que alguien se tocara un porro o se estuviera estudiando una improvisación en la Universidad de Antioquia o en una universidad. No sé si eso pasaba en todas las universidades de aquí de Colombia, pero a mí me contaban historias de la Universidad de Antioquia que era prohibido o incluso en los grados que el beat fuera un tema colombiano, que alguien pues tocara un repertorio en los grados, Sí. todo clásico y que se despidiera con un beat colombiano, que eso era prohibido. Eso ya se ha quitado, se ha ido como cayendo pues esas diferenciaciones. Yo, Realmente es que estamos en Colombia, o sea, no estamos Sí. no estamos en Viena. Y uno tiene que hacer escuela, enseñar para dónde va a trabajar.
si usted estudia música clásica es porque se va a ir, esa es una opinión muy personal, es porque te vas a ir a tocarla allá, pero resulta que allá la tocan mejor porque es la Ajá. música de ellos, entonces ¿para qué te vas a ir allá? Yo soy un defensor de nuestra música, Sí, sea como sea. No quiere decir que no toque música sinfónica, o sea, música sí. clásica o música europea, ¿no? Soy un defensor de nuestra música y me gusta todo tipo de música. Pero yo también quisiera como hablar acerca un poquito de eso, porque sino que es que antes, o sea, costaba tanto ir a Europa, no teníamos plataformas como YouTube, donde ellos pudieran escuchar nuestra música y nosotros la de ellos. Tendrías que comprar un disco original de la orquesta tal, y ahora no, y ahora a un clip puedes ver un video de una de las mejores orquestas del mundo. Entonces, amigos que han pasado por Europa han visto que nuestra música está pegando, está llegando con más fuerza y les encanta Sí. nuestra música, les Les gusta encanta a los mucho, es verdad. europeos. Sí. Ahora hay unos programas de festivales como en Francia, ahí celebran un programa como Latinoamérica, entonces van puros grupos de Latinoamérica a tocar en Francia, a mostrar nuestra música. Wow, qué chévere. O sea, los estamos colonizando con nuestros ritmos. Qué bien. ¿Qué les gusta tocar a ustedes? De todo, yo creo que de todo, o sea, Sí, pero no sí, hay como una preferencia, como mira, es que a mí me gusta más en esta porque tengo como más exigencia y más ¿Te protagonismo. refieres a repertorio O sea, no, o a estilo? a estilo, a lo que quieran. pues, ¿Cierto? Por ejemplo, en mi caso, en algún punto yo dejé de tocar piano por eso mismo que ustedes estaban hablando ahorita. Conversando con una gran pianista de Medellín, ella un día me dice, no siga la carrera académica. Me dijo, ya usted estudió todo lo que quería estudiar, usted no quiere seguir la carrera académica porque solo te van a enseñar a tocar música clásica y de ahí no te vas a salir. Yo era como que, ok. Y pues tomé la decisión e influyó mucho en mí, ¿cierto? Pero yo era feliz tocando, a mí me gustaba mucho el piano de el rock and roll, pero de ese rockabilly de los 50 60 que hace de cuenta lo que suena con Chuck Berry y esas vueltas. Sí, sí. Entonces, a mí me encantaba ese piano así estridente todo el tiempo ahí bailando, pero a mí eso nunca me lo iban a enseñar en la academia. ¿Cierto? A mí me tenían tocando a Bach, me tenían tocando a Beethoven, me tenían tocando a Chopin, y yo era como, Pero pero la pregunta, ¿te gustaba tocar eso? sí, me divertía mucho y me gustaba mucho, pero yo ya llevaba 10 años tocando eso um, y era como, yo ya no quiero seguir eso, yo ya quiero explorar otros ritmos y después me di cuenta que me gustaba tocar ese rock and roll cincuentero, sesentero, casi setentero. A ustedes, como que a mí me gusta esto, sí, porque es a lo que me dedico y estas vueltas, pero uno sí tiene sus preferencias. O sea, de pronto, ahorita con el auge de la banda, este man va a decir, no, es que me encantan esos solos de tuba que hacen en la banda, así sean desafinados, pero me encantan esos solos de tuba, ¿cierto? No sé, como a ustedes, ¿qué los emociona? ¿Qué emoción encuentran más allá de me siento a tocar Bueno, esto? yo voy a empezar diciendo un concepto que yo defiendo mucho. La música no es buena o mala por su género, Ajá, sino por su calidad de cómo está hecha. Eh, un reggaetón bien hecho sí, funciona. sí, Existe reggaetón bien hecho y un reggaetón mal hecho. Existe música sinfónica bien hecha y música sinfónica mal hecha. Eh, Empecemos por eso. Entonces, nunca estoy de acuerdo con los que dicen yo soy músico sinfónico y el reggaetón es feo, ¿no? Es simplemente más sencillo. Y con respecto a lo que quiero tocar, ¿no? Es tanta música. Yo creo que he tocado tanta música que he disfrutado y otra que he odiado dentro de cada género que he tocado. Amo tocar Mahler, Gustav Mahler. No me gusta mucho Mozart. Me van a regañar, siempre pienso que me van a regañar y me regañan muchos músicos porque Mozart es Mozart. Pero no me gusta mucho Mozart, no lo escucho. Eh, o lo escuché mucho, pero me di cuenta que yo no. alzo la mano aquí también. O sea, Mozart no es de mis afectos. Ah, bueno.
Ahora, no quiere decir que no hice la tarea de escucharlo, cuidado. Ajá, Hice sí. la tarea y Sí, ya. no, y es que uno empieza como a encontrar esos gusticos, ¿cierto? Yo terminé escuchando punk, o sea, Bueno, imagínate como un pelado que tuvo una educación de música clásica, de estudiar toda esta vuelta, termina escuchando punk y disfrutando eso mismo. A mí me gustaba la estridencia. ¿Cómo llego yo a la estridencia? El punk. Pero Dale, yo, dale, dale. yo iba a Sigue. decir algo acá, vea. Si, o sea, hablándolo desde el punto de vista de un músico orquestal, pues la tuba es más reciente. O sea, no le tocó ni Beethoven. Ujú. Cierto, en la pero si historia, usted, sí. si usted le pregunta a un cornista, claro, a ellos les encanta Mozart. Pero si usted hace un arreglo de un tema de Mozart para el quinteto, ya usted está adaptando esa música para la Los tuba. 5 instrumentos que hay Es un ahí. instrumento Ah, que bueno, en esa época, pero, o sea, si vamos a hablar, como le dije, desde el punto de vista de un músico orquestal, sí, yo prefiero Bruckner, prefiero Mahler, los románticos. ¿Por qué? Porque ellos sí le escribieron harto para la tuba, Para el instrumento que para vos el instrumento que tocaste. yo bueno, toco, sí. y en mi caso, tocar salsa es, para mí es algo que tengo el privilegio de hacer gracias a mi instrumento y lo disfruto muchísimo, muchísimo, de verdad. Ah, sí ve, y es que, ay, no tenemos esas preferencias, y vea. Es muy teso eso, porque una cosa es lo que uno busca decir, pero hay otras cosas que salen desde acá, ¿cierto? Desde el Sí. pechito, y es eso, o sea, me gustan los manes que escribieron música para mí, porque posiblemente el arreglo no me gusta, que hacen para los músicos que no escribieron música para mí, me gusta la salsa, ¿cierto? Y ahora que tenemos el quinteto y que voy a hacer una pregunta muy chévere porque me quiero meter es en qué momento uno toma la decisión de bajar un quinteto de bronces de una cámara, ¿cierto? Y un espacio que mucha gente dice, uy, no, música de cámara, uy, hay que ir allá bien vestido, no sé qué, termina tocando en un bar. Pero es que música de cámara es el formato, es el Sí, por pequeño eso, pero, formato. pero ahí Pero es, sí, ahí es a donde voy yo desde el prejuicio del cristiano andante como yo, que le Ya. dicen, va a haber un concierto de música de cámara, y entonces lo uno se asusta. pone titino, Claro. ¿cierto? Si no va de corbata lo miran feo porque le pasa a uno que va con los tenis sucios a ver a la filarmónica y lo miran Ese, como, uy, cierto, pero es desde el público. ese Voy era a el, hablar desde el cristiano a pie. Yo no estoy hablando desde ustedes como músicos, pero ¿en qué momento uno toma la decisión de bajar un quinteto de música de cámara de un teatro o de un evento especial y ponerlo a tocar en un bar? bueno, tienes algo de razón. O sea, la música de cámara se refiere a estos grupos pequeños que tocaban en piezas pequeñas, cámaras, por decirlo así, pero generalmente eran de cuerdas y tocaban para la oligarquía y exactamente eso. ¿Ves? El quinteto de bronces nunca estuvo en esa época, Ah, ok. ¿cierto? Ahora se le Entonces, ¿quién llama se inventó el quinteto de música bronces? de cámara por el ser el formato pequeño, ¿cierto? Sí. El quinteto de bronce es algo muy nuevo realmente. Yo creo que del siglo XIX, yo creo que XX. Exactamente no tengo, pero Sí, la no hay música lío. original para quinteto de bronces es muy nueva realmente, es siglo XX toda. Que ya se toquen adaptaciones es distinto, o que se hagan arreglos de música clásica o barroca es otra cosa. Pero siempre, digamos que siempre han existido formatos parecidos, casualmente populares. La música medieval se utilizaban muchos vientos, pero era música popular, era la música del pueblo porque las cuerdas estaban arriba en el castillo, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con el quinteto? Que por su versatilidad, no siempre ha estado en la música popular. Como te dije ahora, digamos que disfrazado un poquito con la papayera que tiene el trombón, tiene la trompeta, tiene la tuba, ¿cierto? Ahí está un poquito, listo. El quinteto de bronces puede hacerlo. La banda de esta tradicional de New Orleans que toca jazz, tiene el trombón, tiene la Sí. trompeta, ahí va un clarinete, pero bueno, O un saxo, ¿no? ¿cierto? Pero entonces vamos acercando.
La misma sonoridad del quinteto de bronces casi que obliga a que queramos tocar de todo, de Y todo. en cualquier Y sitio. todo realmente funciona. La música se basa en soprano, contralto, hablando de una cosa súper técnica, súper aburridora, tenor, barítono, y Y bueno, va. están todos. Ok. Ahí ya Tenemos todas tenemos. las voces. Ahí están las 5 voces. Ok. Listo, ¿y en qué momento la bajamos a un bar? O sea, ustedes dicen, parce, no, queremos llevar esto a otro lado, ¿cierto? Incluso ahí empieza ese intento de ustedes mismos de bajar el discurso, de que la gente empiece a ver la música de cámara y a los músicos de la orquesta filarmónica, ¿cierto? Como personas comunes y corrientes, comunes y silvestres, que pueden ir a un bar y hacer su música sin lío, parchados y disfrutable. Es que la misma música lo necesitaba. Digamos que, digamos que este tipo de música fue perdiendo clientela, por decirlo de alguna manera. Y no era porque no gustara, sino porque no llegaba o porque al público le daba miedo llegar, realmente. Hablando de la música académica. Hay un fenómeno que es que la orquesta sinfónica se acercó mucho a los jóvenes con un montón de programas como la red de escuelas que existen en muchas partes. O sea, Venezuela es pionera en eso, por eso Gustavo estudió allá. Y realmente ha acercado a los jóvenes a ese tipo de música. Eh, lo que pensábamos que teníamos que vestirnos de traje y corbata para ir a un concierto de música académica, eso fue hace rato, porque ya los que van ahora van de tenis porque son los universitarios Sí. que estudian música, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llegamos a un bar? Sencillamente es lo que estamos buscando, o sea, eh, la música que suena en un bar llega solita al bar, ¿cierto? Tiene su público. Nosotros estamos buscando ese público para mostrarle una cosa distinta. Distinto. Una cosa distinta que gusta porque es su música, pero mira, es una sonoridad distinta porque el formato es otra cosa, pero no deja de perder su esencia popular. Entonces, lo que yo decía ahora es como, encontrémonos en el centro, que todos disfrutamos. Yo quiero escuchar reggaetón y quiero escuchar música popular, pero De, venga. de hecho, ahorita la Orquesta Filarmónica de Medellín está incluso, o sea, con otra mirada. Brindar la música clásica, pero también empezar a mostrar otros géneros. ¿Por qué? Porque entonces pasa eso, que el ser humano de a pie, la persona de a pie, cree que no, qué aburrición ir allá a escuchar Mozart. No, eso me duerme. Simplemente hay una necesidad de acercar el público, porque siempre las orquestas sinfónicas tenían su público y simplemente se hacían en el teatro a esperarlo a que llegue a verlos. No, ahora nosotros que tocamos este tipo de música tenemos que ir allá y agarrar el público, ¿cierto? Mostrar, mire, esto también funciona. Esa música que estás escuchando no tiene nada de malo, es excelente, pero escucha esto otro. Mira, dentro de la música popular tengo varios compañeros que jamás se han acercado a la música clásica. Y pasa algo con nosotros los latinos, es que para nosotros toda aquella música que no nos haga mover el cuerpo es fría. Y eso no es cierto. O sea, es que la música no es, o sea, la única sensación que te da no es o bailar o despecho, ¿no? La música te crea, te transmite un montón de sensaciones, incluso tristeza. Pero ¿sabes qué les decía yo? Vaya, me recuerdo que íbamos a tocar Mahler y es una cosa larguísima, es una sinfonía que dura 2 horas. Eh, Uno dice 2 horas de música clásica, y qué pereza. Entonces les decía, olvídese De de que música clásica. o que es música donde vas a bailar, donde es música que estás enseñado a escuchar y cierra los ojos y déjate llevar por las sensaciones que te transmite. Ninguno, o sea, ellos me lo dijeron, ninguno le pareció largo o se aburrió, pero tienen que hacer ese ejercicio. No van a ir a bailar. Los latinos esperamos que la música nos haga bailar o nos haga llorar, ¿no? Hay un montón de sentimientos que se sienten. Entonces, ese tipo de sentimientos los que queremos acercar. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, es que esta es tu música,
pero disfrazadita. Mira cómo suena, un poquito más elegante, pero sigue teniendo tenis y no tenés que ir al teatro. Te la estamos trayendo. Otra cosa que utilizamos, música que las personas del común conocen, Exacto. pero que no le han prestado atención. Se la saben porque se parchan a ver la película, pero no saben que detrás de esa película hay una banda sonora que es increíble, que es lo que le da vida a las imágenes. Porque dígame, un ejército marchando sin un corno que esté Sin la tocando, marcha. sin la parte musical. No, usted está viendo una imagen que no le está transmitiendo nada, pero usted ve un ejército y ya el corno suena, o una trompeta que esté llamando a la guerra, a usted eso le da vida. Por eso es el poder de la música, le da vida a las películas. Entonces nosotros agarramos ese repertorio y lo llevamos a estas personas, mostrándole, vea que esta es música que usted conoce de memoria. Qué lindo eso. ¿Qué los inspira? Y yo creo que el amor por la música. A mí no me inspira más nada, sino... ¿Qué los inspira para Para vivir en la vida, ¿qué los inspira? Le preguntaste a los dos más carismáticos del quinteto. Pero ya me dijeron el amor por la música. Sí, yo creo que eso es... Bueno, no, me inspiran muchas cosas realmente. Aunque debo confesar que a veces me decepciona la humanidad. Soy muy sensible ante un montón de cosas que se viven con ella. Yo quiero que la gente sienta cosas con la música. Es más o menos lo que te decía. Y es increíble cuando pasa. Es increíble cuando a ti alguien te dice, me hiciste llorar de la felicidad. Eso suena tan cliché, pero es que no es otra cosa que eso. O sea, yo quiero que la gente sienta la música sin la necesidad que ese sentimiento sea el de quererse simplemente mover, ¿cierto? A lo que yo te decía, ritmo, nada. Hay mil cosas que te trae una melodía. Suelo ser un poco gris para la música. Yo amo Chopin y todo eso. A mí me dicen que es un poquito gris. El color es O que triste, tenga que llorar porque triste. está despechado. Eso, no, sin necesidad. Simplemente por el hecho de que la música te transmitió. Me inspira a la gente, o hay veces toco para eso, para esa gente que simplemente se acerca a decirle a uno, hey, realmente me hiciste llorar, pero no siempre tiene que ser por tristeza. O sea, fue increíble, me sentía emoción. Es un cliché, todo el mundo lo va a decir, pero es que no hay otra cosa que decir, realmente. Nosotros en esta mesa tenemos una discusión muy tesa con respecto a la industrialización de la cultura y la industrialización del arte. ¿Cierto? ¿Cómo así? Cada viernes en Spotify se suben cerca de 80.000 canciones nuevas. ¿Cuándo tiene uno tiempo para escuchar 80.000 canciones cada viernes? Complejo. Sus mercedes, ¿cómo conviven siendo músicos con esa industria musical? ¿Cierto? O sea, han formado parte, los llaman y los invitan como, hey, mira, necesitamos una tuba para una canción de no sé quién, ¿cierto? ¿Cómo es esa convivencia entre el músico académico con la industria musical que produce a gran escala, que produce a alta velocidad, que produce incluso para vender? ¿Cierto? Al final todos, o sea, el mito de, no, es que yo no hago música para vender, sí, sí hace música para vender porque aspira a vivir de eso, obvio, ¿cierto? Pero ¿cómo es esa convivencia de la academia con la industria? ¿Ustedes lo han vivido? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo sienten? Lo vivo mucho, pero yo sí trato de separarlo, ¿sabes? Yo trabajo como músico de grabación, o sea, a mí me llaman a hacer mi trombón y yo cobro por hacer mi trombón. Ese lo considero un trabajo distinto. Yo soy un obrero ahí. No tengo nada contra la industrialización ni nada contra, no, nada, no pasa nada, simplemente que yo personalmente, yo, Vladimir Hurtado, lo tomo como una cosa distinta.
Una cosa es el arte que yo hago y otra cosa es lo que hago para otros y cobro por eso. Te tengo que decir que tristemente he grabado sin saber para quién. O he grabado y nunca escuché la canción terminada. Y no estamos hablando de 2 veces, muchas veces. Ya, después, de hecho, uno tiene derecho por así a un montón de música, pero si yo no la llevo, la registro, pues no me llega mi regalía. Y de hecho tengo muchas de esas, soy muy Sí. desordenado con eso. Pero que exista este tipo de plataformas, hombre, yo diría que es la forma de vender. Lo que pasa es que de pronto me van a matar por esto, pero existe mucho tipo de música fácil de hacer. No quiere decir que sea mala, mucho cuidado. Sí, sí. Fácil de hacer. Entonces, claro, estoy seguro que ahora hacen un reggaetón en un día. Lo sé. O sea, que Sí, se no. sientan y lo hacen en un día. Cogen el beat, todo eso. No tengo nada contra eso. Pero es eso, es un producto. Fácil. La diferencia simplemente es esta. El que es hecho a mano y el que es hecho en línea. El que pasa por una máquina y hacen, no sé, cualquier En cosa, serie. en serie, 10.000 ollas a aquella que hicieron a mano. Las dos están en las plataformas. Tú escoges. Esa es la gran ventaja. Tú escoges qué comprar. Eso es todo. Y Gustavo, ¿cómo convive con esa industria en la vida? Pues yo con esa industria he tenido así poco acercamiento. Por ahí sí de vez en cuando me llaman a grabar cositas, pero casi siempre son, que un guitarrista compuso un concierto, entonces escribió para full orquesta, entonces me llama, yo le hago la tuba, cositas así. Pero así como Vladimir, pues que, o sea, él graba así, más salsa, es una industria que se mueve más, Ajá. ¿sí? Es una industria que se mueve más, se vende más. Entonces lo llaman y grábeme el primero y segundo trombón. En cambio, en la tuba no, pues no tengo tanto acercamiento. Pero, ¿y cómo van ustedes con el consumo de ese tipo de música? ¿Cómo lo ven? Desde ustedes, ¿forma parte de algo esporádico o es algo que hago constantemente, de pronto para escuchar qué cosas nuevas hay o Yo consumo bastante música de plataformas, claro. Es que, como te decía ahora, no es que porque esté comercializada ahí sea mala, ahí encuentro de todo tipo de música, ¿cierto? No tengo nada en contra, yo creo que también hay que ganar dinero, ¿cierto? Eh, y tiene que ver mucho con lo que decía ahora de mi pensamiento, o sea, no porque algo sea sencillo y fácil de hacer sea malo, es que simplemente hay que llegarle a la gente y la gente compra es eso, la gente compra eh, felicidad en música, es casi como una droga, la que te haga mover, todo eso. Algunos, como es mi caso, buscamos otro tipo de música que me haga sentir. Yo soy un poco gris, como lo dije ahora, entonces que me haga sentir eso, que sea un poco más tranquila y, y, y ¿cómo lo diría? Íntima, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Yo soy un mal bailarín, aunque toco salsa, ¿ya? Eh, no, es una pregunta que uno podría hablar horas? Sí. horas sobre eso. No tengo nada en contra de eso, la verdad. Me parece bien. Yo no consumo un tipo de música y y consumo otra. Toda está en una plataforma. Es una facilidad. ¿Y Gustavo, cómo la va con eso? Pues básicamente lo que Vladimir dijo, o sea, y la música, por poner un ejemplo, la música de Mozart es una música muy bien elaborada, pero yo prefiero escuchar a Bach, por ejemplo. El Bach sí me encanta en cuanto Y todo se encuentra en la misma sí, plataforma. Ajá. eso. Y es una música que tampoco la tuba existió en esa época, ¿sí? Pero ya adaptaciones y todo eso, que uno la toca, sí me encanta más Bach que Mozart, por ejemplo. Mm,
Gustavo consume De, música popular, Sí, escucha. música a moderna, mí de me esa tocó, música industrial a, que a- sale Escucha, cada la escucha. viernes. a mí me fue entrando así desde la niñez porque mi mamá cantaba Los Relicarios, todas esas canciones Bueno, pero como ese es... Las Hermanitas Calle, Sí. todo eso, por cuenta de mis tíos que iba hacían la parranda en mi casa, todo eso, todo eso. Entonces yo, yéndome atrás, cambiando casi que el de tema, mm, eso fue lo que yo consumí. ¿Por qué que cambiando de tema? Porque cuando yo empecé en la música, eh, o sea, la música popular que yo conocía era esa. Pero en el programa que yo crecí de música, Red de Escuela, el foco, o a mí me tocó ese foco como en lo sinfónico. Entonces, esa parte de lo popular, de que el jazz, el blues, la salsa, lo latino, eso lo conocí más que todo en el quinteto. Pero a comparación de Vladimir, de Fran, del maestro Ramón, estoy hablando de los integrantes del quinteto, y Esteban Avendaño, que ellos sí estuvieron su proceso más que todo en bandas de pueblos, excepto el maestro Ramón, que es de aquí de Medellín, estuvieron en bandas de pueblos donde el consumo casi a diario era ¿qué? Porro, música colombiana, ¿cierto? De todo. Es lo que se toca ahí. De pronto una que otra obertura, ¿cierto? En las bandas. Pero a mí sí me tocó fue, que- o sea, consumir desde que empecé con la música, ese crecimiento, pero en la música clásica. Entonces, esa fue como una diferencia. Que me Listo. gustó mucho cuando empecé como a entender, es que la salsa, taca, taca, tocotiti, tocotiti, empecé a entender, a meterme, porque eso es una rítmica, o sea, no es distinta, sino que la base rítmica, empiezas a entender que el bajo tiene que ir, es un bloque compuesto que no se puede salir de ahí, donde los otros, las melodías son las que posan y ellos sí se pueden mover, hacer rubatos, pero uno tiene que estar ahí con la base rítmica. Ok. Ya vamos a ir cerrando. Yo les quiero preguntar una cosa. Tenemos una cosa que se llama QM Brass y hablan de un quinteto de bronces. ¿Por qué son bronces? Porque es un quinteto. Pues no, el quinteto ya ahí hablamos de las 5 voces, ¿cierto? Pam, 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 tenemos las 5 voces. Pero que hay un quinteto de maderas o hay un quinteto de qué? ¿Por qué es un quinteto de bronces? Sí, claro, y hay quinteto de maderas que son instrumentos hechos de madera. Es sencillo, tal como suena. Ahora, los instrumentos no son de bronce, son aleaciones distintas y que dan Yo he escuchado que son o sea, aleaciones según la de cobre aleación. con bronce. Sí, pero hay aleaciones distintas que dan otras Ah, sonoridades sí, y que tienen gustos. Pero tiene que ver, o sea, también se le llama quinteto de metales, de metales. Ok. quinteto de bronces, pero dentro de los vientos, obvio, existe el quinteto de madera, existe el quinteto de cuerdas, el cuarteto de cuerdas, que es el más conocido. No, realmente no hay nada que buscar, son metales, bronces. Quinteto, cinco Cinco bronces. instrumentos de bronce, no hay Ok. mucho No hay mucho que esculcar ahí, pues. Sí, sí. Pero es eso, porque pues, ya hablamos, ya estamos hablando de que también hay quinteto de maderas, ¿cierto? Claro. Entonces, a lo que vamos es que es el tipo de material en el que están construidos los instrumentos. Sí, Ok. tal cual. Listo. ¿Dónde podemos, qué se viene para QM Brass? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos tocando? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 10 conciertos, no Bueno, sé. en este proceso de acercamiento y de búsqueda de públicos que hasta el momento ha sido bastante exitoso, acabamos de hacer algo que todavía no es muy lejano, que es música de películas, ¿cierto? La música de películas está hecha casi toda en grandes formatos. John Williams, la música de Superman, la música, grandes formatos. Y el quinteto de bronces, las adaptaciones para quinteto de bronce son muy fieles a esa sonoridad, porque utilizan precisamente estas bandas sonoras grandes, utilizan muchos bronces, ¿cierto? Entonces, acabamos de hacer 2 conciertos con música de película, donde Tavo decía ahora que es música que la gente ha escuchado y a veces ni se ha dado cuenta, porque la reconocen es en el momento. Usted llega y les dice, vamos a tocar
tal obra y les dice el nombre, es que, bueno, listo. Pero cuando empieza, pum, 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 y uno siente, uno es tocando y siente en ese momento la expresión. Eso es bonito, eso es muy bonito. Acabamos de hacer dos, hicimos una en, en Merobar, lo hicimos en horas de la noche y nos quedó la espinita de que eso también lo tenían que escuchar los niños o los menores de edad, ¿cierto? Entonces se hizo un domingo también en las horas de la tarde y fue realmente muy, muy, muy exitoso. Ahora viene Un algo, plan familiar. sí, un plan familiar. Ahora viene algo que es una apuesta eh, Mayor, sin mente, mayor, sin más mente. agresiva, más arriesgada también, aunque estamos seguros que va a gustar mucho y es tocar la música que escucha la gente del pueblo, o sea, la música popular, no música popular como hablamos técnicamente, pasillos, música Ajá. colombiana, la música popular, la que suena en la fonda, la que la gente canta a grito herido, Ok, ¿cierto? sí. Y vamos a hacerla en el formato de bronces. Para esta ocasión queremos eh, agregar algo muy importante en este tipo de música, que es un cantante, porque la esencia de esta música es la letra, una letra simplemente sencilla, que lo que dice es lo que todos sabemos, ¿cierto? O estamos echándole la madre allá, o nos mató, o nos engañó, eso a la gente le llega increíble. Y no sé por qué lo gritan y todo, o sea, como que todos pasamos por eso en algún momento. Y queremos hacer eso, queremos hacer esa apuesta, queremos invitar un cantante, estamos en ese proceso, pero que de todas maneras ellos escuchen una cosa distinta con ese tipo de música, es acercarlos un poquito al quinteto de bronces, al formato. Como te dije antes, es una agrupación que se presta para todo eso. Tenemos un ejemplo muy parecido que es la música de banda que suena ahora tanto en las Ajá, fondas, sí. que es una música que existe todo el hace muchos años en México, ¿no? Ahora, no queremos hacerla tampoco fiel, porque eso ya existe. O sea, hacer una agrupación de música de banda, no. Queremos hacer todo tipo de música popular, desde música vieja, la que escuchaban nuestros padres, en la que él hablaba de Las los hermanitas relicarios, Calle, los cosas relicarios. así, hasta lo último, el soltero feliz y todo eso, que es lo último que suena y que es bastante popular. A ver qué pasa. Y que la gente grite con un quinteto de bronces. Genial. Me dieron pie para una última pregunta. Cuando la gente identifica las canciones, uno siente que algo pasa en ellos, ¿cierto? Que algo pasa en ellas. ¿A ustedes qué los asombra? Oh, muchas cosas, muchas cosas. Eh, a mí me asombra en estos momentos precisamente ver muchos niños escuchando música distinta. Hay veces he escuchado muchos comentarios de nosotros los músicos un poco pesimistas, que es que las nuevas generaciones están escuchando basura. Y sabes que no, yo he estado en conciertos donde los niños se asombran. Entonces digamos que me asombra que aún causemos algo de asombro tocando cierto tipo de música. Ok. Le ha gustado que lo asombra. Desde que preguntó, estoy pensando. ¿Qué responder? ¿Creen que hemos perdido la capacidad de asombro? Hoy como mundo hiperconectado, hipercomunicado. Es que se vuelve una pregunta difícil. Es que estamos a un clic de todo. Sí, Entonces claro. se vuelve una pregunta muy que me asombra, pero es que ya tengo acceso a todo. Entonces no deja uno de responder algo así, o sea, no tan puntual. Ajá. Sí, es que Es- por eso la hice, porque, sí, porque fue muy particular que dijeras, es que uno desde allá arriba escucha como la gente identifica, y yo ahí
hice clic con eso es asombro, ¿cierto? Sí. Es darse cuenta de que usted conoce que el Opus 5 de no sé quién es en realidad la canción de, no sé, El Señor de los Anillos. Eso pasa con el tema del Chavo. Sí, sí, Que, por ejemplo, que es la marcha, ¿qué? Es de La Beethoven. marcha turca. La marcha turca de Beethoven. de Beethoven, sí. Entonces es como esa capacidad de asombro en una cosa tan ínfima, ¿cierto? Como ir a un concierto de música clásica y descubrir que la música que siempre he conocido, como la canción de Star Wars, como la canción de El Señor de los Anillos, Que es música sinfónica. ¿cierto? Entonces Sí. imagínate, tiene un nombre de música sinfónica que puede ser como no sé, el movimiento, vamos a hacer el tercer movimiento de la obra tal. Sí, exacto. Y descubrís que es la música de Star Wars y es como, ok, ¿cierto? Entonces es como hablar de eso desde el asombro. Chicos, ¿dónde encontramos a QM Brass? Bueno, está en las redes, uy, me corcharon, QM Brass, exactamente como QM Brass. en Pero el Brass es Instagram. con doble S Exacto, Ajá. Brass. y con B grande. Exactamente. QM Brass. QM Brass. La encuentran en Instagram como QM Brass. Ahí pueden encontrar todos los contactos para cualquier cosa. Recuerden que igual somos una agrupación que ofrece música de la cual también hay que vivir, ¿cierto? Entonces, obvio, podemos hacer todo tipo de programas. Para toda ocasión. Hemos hecho muchos programas empresariales donde tocamos desde música colombiana, lo que te decía ahora. Es un crossover casi que descarado. O sea, empezamos con Händel y terminamos con Lucho Bermúdez. Y eso es un concierto totalmente completo. Ahora, si usted quiere el concierto de música tropical, está. Si nos Navideño. gusta el navideño ahora. La versatilidad. Claro, eso es. Hecha música Entonces, clásica, pues. en QM Brass en Instagram, tenemos solo el Instagram. Encuentran todo, nuestra historia y los contactos para que disfruten también en forma privada de esta agrupación que estoy totalmente seguro que jamás se van a arrepentir de llevarla. No es porque esté ahí, es que realmente los resultados que tiene cada concierto son increíbles. Genial. Bueno, ellos eran Vladimir y Gustavo de QM Brass. Nosotros somos La Onda Corta. Si usted llegó hasta aquí, pues suscríbase y active la campanita, cuéntele a toda la gente lo que estamos haciendo. Ya sabe que nos puede seguir en Twitch, nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en YouTube. Puede ver los apartes de esta entrevista en Instagram, nos puede ver bailando en TikTok. Enseguida los voy a poner a bailar, muchachos, para que estén preparados. Síganos en Twitter. Y pues si quiere escucharnos, pues estamos en Spotify, en Google Podcast y en Amazon Music. Búsquenos como La Onda Corta. Esto fue El Dislate. Mucho amor. Chao.